Damos paso entonces así a la doctora Livia Eugenia Alzate Zapata, quien es tecnóloga en Administración Comercial del Tecnológico de Antioquia, administradora de empresas de la Universidad CEIPA, especialista en estudios políticos de la Universidad EAFID y es magíster en Dirección de Desarrollo Local del Centro Universitario Villanueva Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es candidata a magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de EAFID. Se ha desempeñado como profesional de la Secretaría de Gobierno, General, Privada y Cultura, así como directora técnica en el Fondo Ciudad para la Vida del municipio de Medellín. Es docente de varias universidades a nivel nacional y en la actualidad se encuentra desempeñando el cargo de profesional especializada adscrita al despacho del gobernador de Antioquia. La doctora Livia nos acompañará con la ponencia titulada El direccionamiento estratégico en la gestión pública. Vamos a hablar entonces un poquito de qué es aquello del direccionamiento estratégico. Y miren que en la mañana ha sido bastante retadora, porque todos los temas que se han abordado han sido temas que realmente los vemos desde la cotidianidad, los vemos un tanto ambiguos, ¿sí? Y entonces aterrizarlos significa, hay que hacer bastantes esfuerzos. Me llamaba la atención esta mañana la frase con la que termina el doctor Rodríguez su ponencia, y es el tema de una buena administración justifica sus decisiones, ¿sí? De eso entonces es que vamos a hablar. Necesitamos una administración, unos gerentes, unos directores, unos miembros de junta bien informados para que tomen las mejores decisiones. Recuerden que desde estas instancias se toman decisiones de largo plazo. No se toman las decisiones inmediatas, las decisiones del día a día, las decisiones del indicador de un plan de desarrollo, ¿sí? Vamos a tomar las decisiones de fondo de cada una de nuestras entidades o nuestras entidades territoriales. En la mañana también hemos escuchado, y me alegra mucho haber escuchado todas estas palabras donde ya dejamos también un poco lo público, nos soltamos un poco de lo público y empezamos a advertir que hay una serie de buenas prácticas desde lo privado que es lo que nos llevan a que actuemos realmente y que es en el momento donde debemos estar aprendiendo mucho de lo privado, implementando esas buenas prácticas, porque ya nosotros como Estado ya no estamos solos en el camino, ¿sí? Ya somos varios los actores. Entonces nos toca abordar y nos toca darnos esa mirada así. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el direccionamiento estratégico acá en el Estado. Hablamos entonces de direccionamiento estratégico desde todo este tema de abordar la nueva gerencia pública, ¿sí? Donde estábamos inmersos en ¿qué? En un estado burocrático, hablando solo de unos programas y proyectos y los resultados, o sea, nos vamos a limitar siempre al resultado, a que estamos enmarcados en unos programas y proyectos y que ese es nuestro gran norte. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Empezamos a tener una serie de crisis económicas que nos indican que hay que revisar esa organización y gestión pública y que tenemos que mirar las relaciones con los ciudadanos, que nosotros como Estado no somos los que estamos solos poniendo la mano en el espacio, somos todos, es el Estado, todos ganamos en la medida en que estemos unidos, ¿sí? Entonces aparece este nuevo relacionamiento entre los aparatos públicos y la sociedad y empezamos a hablar ¿de qué? De unas políticas públicas, de un ejercicio de planeación, ¿sí? Y planeación estratégica en su momento, ¿sí? No la planeación cotidiana, que hay unos momentos de control y que obviamente hay unas rendiciones de cuentas. Hablamos entonces que para ello aparece en nuestro escenario aquel tema de la nueva gerencia, nueva gobernanza para lo público, ¿sí? Donde empezamos a implementar buenas prácticas, donde empezamos a vernos que nosotros somos otra partecita más del mercado, ¿sí? Y que esa parte del mercado nos hace también que
fortalecernos y pensar un poquito más allá, ¿sí? De que tenemos que mejorar nuestro relacionamiento y que vamos a hablar de ahora en adelante de la importancia de lo que es la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, que ese empieza a ser realmente nuestro gran norte como Estado. Que también, ¿qué tenemos? Que vamos a empezar a desarrollar, sí, unas capacidades colaborativas entre el Estado y la sociedad. Ya no va el Estado por un lado, ya no va la sociedad, vamos por otro lado, vamos los dos por el mismo lado. ¿A qué? A hacer una tarea única, que es ese bienestar de esta población. Que vamos a hablar de una colaboración, una asociatividad entre lo público y lo privado, donde el ciudadano es ese actor tan importante y al que nos debemos nosotros como Estado. Estamos dejando de lado ese Estado solito que se limita a dar la norma, ¿sí? Ya somos todos los actores los que lo planeamos y lo desarrollamos, ya somos muchos los actores. Esa colaboración entre actores públicos y privados, la perspectiva de la participación ciudadana y ante todo todos estos ejercicios de transparencia que enhorabuena estamos haciendo. Que le estamos apuntando a unos acuerdos duraderos y sostenibles y a esa visión de largo plazo, que ya no vamos a pensar más ese Estado desde ese plan de desarrollo únicamente, que el horizonte no es ese plan de desarrollo, que el horizonte va mucho más allá, que así la pandemia nos haya dicho otra cosa, que no teníamos que pensarnos tan lejos, lo que tenemos que hacer es pensar ese Estado para el mediano plazo, ¿sí? Porque para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, y que como Estado no estamos solos, sino que en ese ejercicio de planeación de lo público, actor importantísimo es el ciudadano, ¿sí? Y hace parte de ese ciudadano también la empresa, la academia, somos muchos los actores que aportamos a este ejercicio. O sea, ya vemos un Estado que tiene que hacer partícipe de todos estos ejercicios de planeación, ¿sí? De planeación del desarrollo a todos estos actores. Ya no es este señor solito indicando el norte. Y que nos debemos a un ejercicio muy lindo en este momento, que estamos pasando de que nos entreguen simplemente un plan de desarrollo que vamos a ejecutar, que no, que ya somos actores, que vamos a hacer la gestión a través de unos instrumentos muy lindos que se denominan las políticas públicas, y que con estos instrumentos es como vamos a avanzar de la mano, tanto comunidad como Estado. Esa es la invitación que nos hace hoy la nueva gobernanza, porque estamos en ese paso de salir de lo que es la nueva gerencia pública, de lo público, a hablar hoy ya en el mundo de lo que es la nueva gobernanza. Para ello, tenemos que llegar también, tocar otro temita, y es que hablar de la nueva gobernanza es darnos cuenta que hay problemas públicos que nos competen a las partes, y esos problemas públicos que nos competen a las partes son esas fallas de Estado o esas fallas de mercado que los dos debemos intervenir, ¿sí? A veces en este nuevo lenguaje para lo público estamos trayendo a colación muchos términos de lo privado, pero es necesario porque nosotros desde Estado tenemos que ir haciendo esos cambios, esas variaciones para poder ¿qué? Para poder estar al lado compitiendo también con ese mercado, ¿sí? Nosotros ya no somos solos en el mercado, ya no damos la línea que queríamos dar o que pensamos que en algún momento estábamos dando. Lo que estamos haciendo es trabajar de la mano de ese mercado y las responsabilidades son para los dos. Entonces empezamos a traer al Estado esas buenas prácticas y a decir, tenemos unas fallas de Estado, ¿sí? Denotadas en temas como la eficiencia, ¿sí? La transparencia en la toma de decisiones y la calidad en la prestación de esos servicios. En tanto el mercado, ¿a qué le apunta? Estamos hablando de unos resultados deseados, de unas externalidades positivas y negativas y de una información asimétrica.
Todo esto nos lleva a que haya una presión entre los gobiernos y esa presión involucra el actuar y el quehacer de todos estos ciudadanos. ¿Para qué? Para que juntos tomemos las mejores decisiones y así juntos podamos evaluar mucho mejor lo que es la gestión de lo público. Para hablar de direccionamiento estratégico, creo que este es uno de los espacios más oportunos y donde nos sentimos mucho más cómodos para hablar del tema, y es algo que tenemos en común dos de los entes territoriales acá en el departamento, que son el conglomerado o el modelo de gerencia pública de estos dos conglomerados públicos, ¿sí? Porque partimos de que realmente qué es lo que queremos alcanzar y cuál es el rumbo que le estamos trazando a estos dos entes territoriales para el caso, que son modelos únicos en el país, únicos en Latinoamérica. Nos contaba alguien de la CAF estos días que este modelo de administración pública adaptado tanto para Medellín como para el departamento de Antioquia son únicos y son realmente casos de estudio a nivel latinoamericano y casos de estudio en este momento y que estamos siendo pues evaluados también en nuestra gestión por la CAF. Sí, entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Aquí empiezan a hablarnos un poco de ese direccionamiento estratégico que también todos vemos bastante ambiguo, es difícil de digerir desde la cotidianidad realmente a qué nos referimos, qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos entregan una serie de instrumentos para el ejercicio de la planeación estratégica, que la asociamos a ese plan de desarrollo con una temporalidad de 4 años. Pero cuando hablamos de direccionamiento estratégico estamos hablando de ese ejercicio que queremos que traspase esos 4 años, porque el mundo no se nos acaba en los 4 años. Entonces, como estamos también planeando el territorio y haciendo esos ejercicios de planeación para el mediano y el corto plazo, eso hace que tampoco podamos ver mucho como los resultados realmente de lo que está pasando. Entonces, hoy hay dos buenas prácticas desde lo local, desde lo regional, para contarle al mundo, y es el conglomerado público de Medellín y el conglomerado público de la gobernación de Antioquia. Muy similares, desarrollan su estrategia de direccionamiento estratégico a través de unos pilares que son unas áreas estratégicas que emiten unos lineamientos por los cuales vamos a direccionar, por darle de alguna manera, vamos a direccionar el quehacer de estos entes territoriales para el largo plazo, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos unos instrumentos que nos apoyan y nos dan la línea para el corto plazo, ¿sí? Como es el MIPG, el mismo ejercicio de planeación estratégica, necesitamos un poco más de estos instrumentos de mayor alcance, ¿sí? Porque es que no podemos cerrar las entidades cada 2, cada 3, cada 4 años y volverlas a abrir y volvernos a reinventar. Tenemos que pensarlas en el largo plazo, y miren que esta es una experiencia que nos ha dejado en este momento todo el tema de la pandemia. Teníamos que pensarnos también un poco más y poner mejor esas bases sobre la tierra. Y hoy tenemos para Colombia y en especial también para Latinoamérica dos modelos de conglomerados públicos que dan cuenta de ello, de que planear en el largo plazo y de que planear de manera estratégica sí tiene sentido para los entes territoriales, que no es planear el día a día. Hay unos instrumentos propios para el día a día, los respetamos, los acatamos y los tenemos que cumplir y les tenemos que dar cumplimiento, pero necesitamos de estos instrumentos, de estas ideas que nos ayuden a madurar mucho más esa visión de largo plazo, ese entorno, que nos miremos desde el contexto también de qué pasa en lo nacional, en lo internacional, para poder nosotros hacer mejor la tarea. Lo que hace que hablamos en Medellín de conglomerado público, en la gobernación de Antioquia de conglomerado público,
tenemos puestos los ojos del resto del continente y por qué no del mundo, nos miran, nos evalúan, nos siguen y vamos despacio, porque los dos entes territoriales vamos despacio, pero vamos haciendo la tarea. Nos hemos ocupado entonces con los dos conglomerados de dar unos lineamientos. Miren chicos, no estamos dando unas órdenes, damos unos lineamientos en unas áreas estratégicas puntuales. ¿Para qué? Para que caminemos siempre en el largo plazo. Es que no nos debe importar el color, no nos debe importar un nombre puntual, nos debe importar es que la institucionalidad, y a esa es la que le queremos apuntar con estos dos modelos. Hablamos entonces, para hablar, no vamos a explicar esta diapositiva en total, quiero más bien antes de hablar un poco de esta diapositiva, contarles una pequeña anécdota que nos pasó cuando uno todo el tiempo estamos hablando pues de conglomerado público, de direccionamiento estratégico, y llega un momento donde el equipo nuestro es llamado a cualquier dependencia de la entidad a que exponga qué es eso del conglomerado, ¿sí? Y que cuál era la diferencia de ese modelo de gerencia con el MIPG de manera puntual. Y uno lo que hace cuando uno es dueño de su tema, uno se emociona para hablar de su tema. Sí, no, aquí estoy yo y yo soy el rey. Y uno casi que ni para cuando tiene que contar cómo está haciendo la tarea, y más cuando en el corazón uno dice, para el caso de nuestra Gobernación de Antioquia decimos, conocemos también el conglomerado de Medellín, sabemos cómo funciona el conglomerado, y aquí estamos intentando hacer el mismo ejercicio y uno tira pecho y tira de todo, y en ese tirar pecho uno no le daba mucha importancia, al MIPG. No, es que esto supera, hablé alrededor de 20 minutos, ¿sí? Donde no fueron frases tan favorables al MIPG, y lo único que hace el señor es levantar la mano y decirme, yo soy el papá del MIPG. Ya, no tenía vuelta atrás, siga su discurso. Y esa conversación nos llevó, chicos, esa sola conversación donde uno baja a la profundidad del infierno y vuelve y sube en un instante, nos llevó a que fuéramos los principales ponentes para redactar el decreto 1510 de 2020, creo que es, o 2021, que es el decreto que incorpora las buenas prácticas de la gerencia pública o del gobierno corporativo a lo público. Esa conversación de ese día nos llevó a eso, entonces por eso la contamos. Ahí el mundo se acabó, el capítulo mundo terminó ahí cuando el Señor dice yo soy, así literal, Él esperó que suácate, yo soy el papá del MIPG. Entonces no podemos dejar de lado nuestros amigos del MIPG, pero ojo, hay una cosita que se llama direccionamiento estratégico y que ya entes territoriales como municipio de Medellín, como gobernación de Antioquia, lo tenemos ya en nuestro ADN, y que nos dedicamos a ¿qué? A hacer ese ejercicio de planeación desde la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa la hacen otros instrumentos, pero entendamos que hablar nosotros, estos dos entes territoriales de conglomerado, es hablar siempre desde lo estratégico, ¿sí? Y que nos convertimos en ¿qué? En esos dadores de línea. ¿De línea para qué? Para mejorar nuestra gestión pública. Que nos tenemos que ver siempre en esa temporalidad desde el largo plazo, ¿sí? Si nos seguimos viendo con fecha de vencimiento de cada 4 años, pues cada 4 años vamos a empezar esta vida y vamos a empezar esta historia. Y así tampoco vamos a ninguna parte. Tenemos es que ampliar nuestros criterios. Tenemos obviamente unos recursos que nos apalancan en cada una de estas instancias y por las cuales pues tenemos también que dar esa línea, porque si no, ¿con qué vamos a sostener este tema? Y hay unos responsables, en este sí me detengo un poco, que son para nosotros desde nuestros modelos de gerencia planteados,
que son esos miembros, que son esos órganos de dirección, digámoslo mejor así. Y esos son los tomadores de decisiones y para los cuales sobre todo nos dirigimos mucho más, ¿sí? Porque el día a día ya lo tenemos resuelto y el día a día los señores, el papá del MIPG ya no lo resolvió, ¿sí? Ese nos quedó listo, pero todavía no tenemos resuelto ese horizonte, ese largo plazo. Creo que seguimos teniendo en este momento nosotros dentro de nuestras entidades, a pesar de que ya hemos avanzado y a nivel de entes territoriales en el país, somos los que ya dimos la línea en hacer la tarea y es que los miembros de estos órganos de dirección, o sea, los miembros de los órganos de los consejos y juntas directivas, son esas personas que las tenemos ahí, ¿para qué? Para que nos den la línea en el largo plazo y nos tomen las decisiones importantes también en cada una de nuestras entidades, ¿sí? Ellos retoman la importancia total, dan el norte, son los dueños del direccionamiento estratégico. ¿Y qué tenemos hoy haciendo nosotros a nuestros miembros de junta? Cada uno sabrá su respuesta. En muchos de los casos estamos tomando cafecito y estamos aprobando las vacaciones de alguien, ¿sí? Entonces necesitamos también que esos miembros de junta sean sea gente visionaria, que nosotros a través de nuestros modelos de gobierno corporativo ya tenemos definido cuáles son esos perfiles de esos miembros de junta que queremos. Queremos que nos den línea en el territorio, que nos den línea en lo local, ¿sí? Que nos den línea y una línea de vanguardia para que se tomen las mejores decisiones en todo este quehacer de lo público. Y aquí, como todo lo que hemos hablado en toda la mañana, seguimos también teniendo varias cosas ambiguas, entonces nuestro gran reto es seguir materializando, seguir puntualizando todo eso, porque para hablar, mi único órgano orientador o de control aquí para toda esta implementación de estas buenas prácticas de direccionamiento estratégico se llama Acuerdo Marco de Relacionamiento. Ahí me están poniendo a mí, me traen a la mesa cuáles son mis compromisos, cuáles son mis deberes, mis derechos respecto a ese relacionamiento que hay entre nivel central y nivel descentralizado, cuáles son esas obligaciones. Si bien es cierto hay unas obligaciones de ley, tenemos que superar todo eso que hay en esa relación de nivel central con descentralizado para poder para poder encontrar un lenguaje común y juntos abordar ese problema o esa problemática realmente que tiene el ciudadano. Entonces, en términos generales, esto es lo que con los modelos de gerencia nosotros como entes territoriales estamos avanzando y creemos que pueden ser unos modelos que aunque todavía tienen un tanto de ambigüedad, no le están apuntando a ese gran tema de ese direccionamiento estratégico y con ello que las tareas del día a día se hagan de la mejor manera posible. Es muy importante hablar de este tema, así lo veamos bastante cargada, qué pena la diapositiva, pero es importantísimo hablar de estos dos señores que nos están dando la línea realmente para que podamos avanzar en todo este tema de la estrategia, ¿sí? Y se llaman los COMPES, 3851 de 2015 y 3927 de 2018. ¿Cómo les parece? Que el conglomerado público de Medellín ya había nacido cuando sale a nivel nacional el conglomerado, este COMPES de 2015, y como anécdota también puntual, se le pidió a Planeación Departamental que se nos dejara participar en este COMPES. No quisieron, absorbieron toda la información, pero el COMPES salió, gracias a Dios salió. Bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Estos dos COMPES, ¿qué nos dicen? Nos habla realmente, nos empieza a mostrar los roles del Estado, porque siempre nosotros desde lo cotidiano estamos advirtiendo ese Estado desde la parte reguladora, el Estado regulador 1, Estado regulador 2, Estado regulador 3, pero resulta que ese Estado tiene otros roles, tiene su rol de propietario, tiene su rol de cliente, ¿sí?
y él tiene que sacar todos esos roles para poder atender ¿qué? Esas fallas de mercado, esas fallas de la comunidad, las fallas de Estado. Si no asume esos roles, no tenemos con quién avanzar. Entonces nos dice, en especial se concentran estos dos en ese Estado propietario y que como ese Estado propietario tiene que tomar una serie de decisiones en favor de ¿quién? De esas comunidades. Entonces nos empiezan a hablar de esa estructura de derechos y responsabilidades. Y recuerden que como hoy estamos en el marco de la nueva gobernanza, y la nueva gobernanza que me está diciendo, ¿sí? Que yo todo voy a empezarlo a mirar desde ese instrumento llamado política pública, ¿sí? Que empiezan a quedar en segundo plano, no digo que no sea importante, ¿sí? Todo aquello de programas y proyectos, y que ya la gestión del Estado hoy la vamos a manejar es vía la política pública. ¿Y que por qué vía la política pública? Porque hoy pasó a ser actor fundamental y protagonista del desarrollo el ciudadano. Ya somos todas las partes, ya nos vemos por igual. Si bien es cierto, sigue estando ese Estado regulador, ¿sí? Ya es ese Estado cliente y ese Estado propietario. Entonces, asumiendo todos esos roles es donde hacemos ese mejor ejercicio de gobernanza, ese mejor ejercicio de ¿qué? De cumplimiento, porque somos todas las partes las que nos tenemos que cumplir, todas tenemos unos deberes, todas tenemos unos derechos, entonces tenemos que llegar a ese cumplimiento, unidos todos estos actores, de lo contrario, como dice el cuento, una golondrina sola no hace verano, entonces ninguno solo va para ningún lado. Hoy más que nunca y después de pandemia nos queda convencido y nos queda completamente claro que somos todos unidos los que avanzamos en este tema. Ya dejó de ser el Estado solo el que es el dueño del letrero, el que da la línea, no, la da de la mano de ese ciudadano, porque finalmente quien conoce sus necesidades es ese ciudadano. Entonces nosotros empezamos a cumplir como Estado en la medida en que realmente conozcamos esa ciudadanía y cuáles son esas necesidades. Entonces estos dos compes son muy lindos porque realmente nos traen todo aquello de derechos y responsabilidades, el objetivo de esa propiedad estatal que se fundamenta en tener claro que nosotros como Estado somos también partícipes de esos sectores estratégicos del desarrollo, ¿sí? No es lo privado el que me marca esa línea, sino que nosotros somos un punto más de esa cadena, de ese mercado estratégico, que nosotros sí que somos ese Estado regulador que emite esas políticas de desarrollo, pero para que emitamos esas mejores políticas de desarrollo tenemos que tener un adecuado relacionamiento con ese sector privado, con todos, vamos de la mano, ellos aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos, es de la única manera que vamos a seguir avanzando, no cada uno por su lado, y más como nos deja esta pandemia, o mejor dicho, como nos cogió la pandemia, cada uno por su lado, y ahí sí que más nos queda claro que si no estamos unidos, que si no hay esa unión entre lo público, lo privado, y bienvenida a la academia, siempre, bienvenida, no la vi, bienvenida a la academia, los tres somos los que nos vamos a fortalecer para poder sacar adelante esta sociedad y las nuevas generaciones, dejarle pues buen tema a las nuevas generaciones. Entonces estos dos señores empiezan a hablarnos de que somos un Estado propietario, de que somos un Estado que tiene unas responsabilidades y que tiene que empezar a hablar de esa propiedad, y que hablar de esa propiedad es que identificarla, ¿sí? Es clasificarla, es tenerla clara dónde la tiene, cómo la tiene y qué estoy haciendo con esa propiedad. Parte de eso es en buena medida el direccionamiento estratégico, cómo lo tengo, dónde lo tengo y qué lo tengo haciendo, y que si lo voy a crear, ¿para qué lo voy a crear? Realmente, ¿cuál es la razón por la cual yo voy a crear una entidad más? ¿Sí? Que no sea que estemos creando entidades para dar cumplimiento
a un ítem, dejémoslo en la palabra ítem, ya usted cada uno lo define, para dar cumplimiento a un ítem del plan de desarrollo, que no estemos creando esos ejercicios y esas entidades tan burocráticas solamente para atender un ítem de un plan de desarrollo, sino que realmente hoy el mundo nos dice, el mundo lo estamos administrando vía ¿qué? La política pública. Y como es vía la política pública, es que, ¿por qué llegó a la política pública? Porque hay unas necesidades de unas comunidades que hay que satisfacer y en esa satisfacción de esas necesidades de esa comunidad estamos las dos partes, Estado y sociedad. Hacemos parte de ese diseño de política o de instrumento para satisfacer esa necesidad. Entonces, somos las dos partes las que vamos a hablar. Este primer COMPES en el 2015 nos dice que tenemos que hacer, nos llama y nos dice debemos hacer un inventario realmente de lo que posee el Estado, porque nunca nos habíamos sentado tampoco a decirnos cuántos somos, cuánto pesamos. Por eso parte del ejercicio del conglomerado en su momento de Medellín pesó tanto a nivel nacional e internacional, porque fue capaz de mostrarse y decirle al mundo yo peso tantos millones de pesos. Hoy lo podemos decir, hoy nuestros activos, nuestro patrimonio está alrededor de los 77 billones de pesos, o sea, tenemos mucho con qué poner la mano en el mercado, ¿sí? Entonces, estos ejercicios nos permiten hoy saber qué tenemos y cómo lo vamos a administrar. En el 2018, por ejemplo, para el gobierno nacional se dio cuenta que realmente tenía 109 empresas, de las que dejó después de hacer un barrido, porque él arranca y se encuentra alrededor de 1000 entidades, dentro de las que tenía peluquerías, dentro de las que tenía funerarias. Entonces, ¿qué le servían y qué le estaban aportando? De las cuales 39 tenían direccionamiento estratégico, es decir, tenían unas muy buenas juntas o consejos directivos que le estaban indicando cómo íbamos a hacer la tarea y que se habían planeado también para ese mediano y largo plazo, que no estábamos limitando, que no estaban limitando su accionar a un periodo de gobierno, sino que estas entidades no son para abrir la puerta, cerrar la puerta cada determinado año, sino ¿para qué? Para que perduren en el tiempo. Entonces, dentro de las debilidades que se encontraban era que no se fijaban parámetros para el direccionamiento y la gestión y que no tenía claro también qué iba a hacer con sus propiedades. Hoy conglomerados como el del Distrito Medellín saben cuántas entidades tiene directas, cuántas son indirectas, cuánto porcentaje de participación tiene dentro de su conglomerado. Igual para la Gobernación de Antioquia, ya sabemos el inventario, ya sabemos para dónde vamos. Ahora sí, ¿qué nos corresponde? Implementar buenas prácticas ¿de qué? De lo que es de gerencia de lo privado, traerlas a lo público, y es donde empezamos entonces a hablar a partir de manera puntual para Medellín, hablar de lo que es el gobierno corporativo, esas buenas prácticas para gerenciar, para cumplirle ¿a quién? A ese propietario. ¿Y que quién es el propietario nuestro de estos entes territoriales? El ciudadano. Nos debemos a él, entonces a él es el que tenemos que rendirle cuenta, a él es el que tenemos que cumplirle y estamos para ellos. Hablamos ya de propiedad, nos dicen, entonces empezamos y nos preguntamos, entonces ¿cómo vamos a continuar nosotros implementando ese direccionamiento estratégico? Si bien es cierto, entes territoriales como Medellín ya tienen clara su tarea, ya tienen claro su norte y lo han sabido definir a través de ese modelo de gerencia, ¿sí? Ya tienen claro y escrito, pactado ese direccionamiento estratégico. Le corresponde, nos convertimos entonces en ejemplo para el resto del país y para América Latina, porque no en vano nos están abordando en este momento países como Ecuador y Perú a revisar estos modelos. ¿Por qué? Valen la pena, y tanto valen la pena estos modelos que no en vano, producto de todo este trabajo que se venía haciendo silencioso en Medellín, llega el decreto
1510 y nos dice, identifica ese Estado como propietario, pero a su vez lo identifica como ese Estado también regulador y también como ese Estado cliente. Y le dice, ustedes de todos sus roles con el ciudadano vamos a hacer la tarea, vamos a hacer ese ejercicio de ¿qué? De gobernanza. Entonces vamos a definir esas responsabilidades claras de yo como Estado y del otro como ¿qué? Como actor principal, como ciudadano. Los dos tenemos responsabilidades. Las responsabilidades, sí, para el cumplimiento de ese bienestar ciudadano de esas comunidades no están desde el Estado solo, están desde las dos partes. Tenemos que trabajar unidos, o sea, ya dejó de ser ese Estado solito allá regulando al frente y todos somos actores ya planos de ese desarrollo, somos las dos partes las que trabajamos, en condiciones de ¿qué? De eficiencia, que mínimo que con los recursos que yo le estoy asignando, en el caso de los descentralizados, las transferencias que les estamos haciendo, sí, me garantice eficiencia en el gasto público. Ojo, no le estoy diciendo, no le estoy pidiendo rentabilidad, más bien por el contrario le estoy pidiendo que ese buen ejercicio de rentabilidad social, que de ese como Estado es un reto que tenemos, no sabemos todavía diferenciarlo y no sabe qué significa rentabilidad social, que es aquello que yo monetice, que cuando yo estoy haciendo programas de prevención de la salud a través del deporte, ¿sí? Toda la acción del INDER, cómo la mido yo desde lo social, no desde lo monetario, sino desde lo social. Cuando aprendamos y saquemos ese indicador y hablemos ya de indicadores de rentabilidad social, vamos a ganar la tarea a todas las partes, ¿sí? Porque es que el Estado tiene que generar esa rentabilidad, ¿qué? Social y económica. Y nos acostumbramos a dar desde esos ejercicios de ¿qué? De planeación por resultados, la cifra y a indicarle a esas comunidades y a tirar pecho, por decirlo de alguna forma, contarle a todo el mundo, no, hice cantidades. Y además somos muy ricos con el lenguaje, porque ya no decimos pavimenté 1 kilómetro de vía, 1 kilómetro de vías, no, como que no me suena ese indicador, más bien digo pavimenté 1000 metros de vías, sí. Entonces hacemos eso, un lenguaje, en ese cumplimiento hacemos otro tipo de lenguaje. Entonces lo que necesitamos es esa eficiencia en el gasto público y ojo, como reto, todo aquello de la rentabilidad social, realmente medirla y cuantificarla. Y ahí sí podremos decir, o sea, es que cuando yo aprenda a decir, dejamos de ver aquellos establecimientos públicos que les giramos tantos recursos, dejamos de verlos como una carga y empezamos a verlos como ese realmente, como ese agente, ese actor que sí me está transformando el territorio y muchas de las cosas que pasan en el territorio, cosas que me llegan ahí como temas como salud, como recreación, esas cositas que a través de esa rentabilidad social yo pueda medir. Hay unos ejercicios también y esto me permite que llegar a esos ejercicios de transparencia, porque a veces también nos quedamos cortos diciendo realmente qué es lo que estamos haciendo, porque nos quedamos cortos diciendo, dando solamente el dato de los 1000 metros pavimentados, pero ¿qué pasó detrás de esos 1000 metros pavimentados? ¿Sí o no? Detrás de ese kilómetro pavimentado, ¿yo qué hice? ¿Cómo transformé la vida de esas comunidades? Entonces, apuntémosle porque nosotros estamos haciendo doble el ejercicio desde lo económico y desde lo social y obviamente el desarrollo de esas capacidades y de esa cultura institucional. Entonces todo ello nos lleva a que nosotros hoy para cumplirle a ese propietario, a ese ciudadano, nos estamos valiendo de las buenas prácticas de lo privado para nosotros en este caso gobierno corporativo y que ya el Estado a través de ese decreto 1510 nos dijo, señor Estado, apúntele al buen gobierno hoy en términos de gobierno corporativo, vamos a fortalecer esas capacidades, necesitamos los mejores miembros para los órganos de dirección,
¿sí? Ya nosotros como entes territoriales tenemos esa tarea lista, la tenemos hecha, ya hoy tenemos en nuestras manos unos manuales de gobierno corporativo donde tenemos definido y claro cuál es el perfil de ese miembro de junta que queremos. Queremos los mejores, ya nosotros cuando salió este decreto ya íbamos ganando la tarea, por eso somos líderes a nivel nacional, a nivel regional latinoamericano. Ya apropiamos esas buenas prácticas de gobierno corporativo de lo privado para lo público. Hoy el decreto 1510 nos dice, implementemos gobierno corporativo en lo privado, vale la pena, tiene resultados, vámonos y metámonos en ese mundo de las buenas prácticas sociales, económicas y ambientales. Démonos cuenta que no estamos solos, no somos los que ponemos damos la línea en el mercado, en el día a día, somos todos, somos ciudadano y Estado los que sacamos adelante esto. ¿Para qué? Con todo este ejercicio, con toda esta información, ¿para qué? Para que tomemos las mejores decisiones, pero unas decisiones supremamente bien informadas, ¿sí? Que no estemos decidiendo y deliberando sobre el futuro de nuestras entidades desde criterios sin información. Tenemos herramientas, tenemos instrumentos que nos hablan de esta buena gobernanza. Entonces la invitación es ampliarlos, creo que ahí terminamos, es ampliarlos, es implementarlos, es hacer buen uso de estas herramientas y manos a la obra. Nosotros hoy, nuestro papel de servidores públicos es que darle línea a esos gerentes, darle línea a esos miembros de junta, ¿sí? Y aprendamos entonces a pensar ese pensamiento estratégico, esos lineamientos que van a redundar en que en la sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo de estas entidades. Este era mi aporte a este momento. Agradecemos a Livia Eugenia Alzate Zapata, representante del despacho del gobernador de Antioquia, por hacernos sus aportes al octavo evento de Gerencia Jurídica Pública. A ustedes les contamos que nos encontraremos con otro contenido que aporte al proceso de gestión jurídica del Distrito de Medellín. Soy Sebastián Góez, el comunicador de la Secretaría General, en el octavo evento de Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional, Aportes del Derecho Administrativo a la Gerencia Jurídica Pública. Hasta entonces.